Capítulo Memtet, el capítulo 49, en el Pasuk Het, en Memtet Het, 49 Het, o sea 49.8. Ok. עכשיו, ¿tienen? 49.8. לא יסור, ese sea יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, וישתחוו לך בני אביך. Estamos en la última parashá del libro, ¿no? Del Sefer Bereshit, y ya ves, en la próxima semana pasamos al Sefer Shemot, que también se llama Sefer HaGeula. Okay. Sefer HaGeula, Shalom, Shalom. Y Shemot se llama Sefer HaGeula. ¿Okay? Y este libro se llama, además del Sefer Bereshit, se llama Sefer HaYetzirah. Que este Yetzirah, el otro se llama Geulá, y el siguiente que se llama Leviim, Torat Leviim, y el otro se llama Torat Apikudim, y el último se llama Mishneh Torah. Tienen nombres distintos a los que ustedes conocen, pero pues por algo también. 49, 8. 49.8. Tú tienes, es el Humash, no Mesilat Yesharim, sino el Humash. Humash, la parashá, que en la mañana no pude venir, entonces no quiero que se queden sin la parashá de la semana. Top, al principio de la Torá, cuando comenzamos el Sefer Bereshit, Rashi hace una pregunta muy famosa. Es una pregunta tan famosa que todo el mundo la conoce. La de Bereshit. ¿Por qué comienza la Torá con Bereshit para Elohim? ¿Quién tendría que haber comenzado dónde? En Pesach. En Pesach. No en Pesach exactamente, sino en Rosh Chodesh. A Chodesh hace la gen Rosh Chodashim, que es la primera mitzvah en Israel. Esto lo dice en nombre de quién? En nombre de su padre, Rabbi Yitzhak Sarfati. ¿Perdón? Al principio entonces de la Torah dice Bereshit, Amar Rabbi Yitzhak, lo haya tzarich leatchil et haTorah ela me'achodesh hazeh lachem, ¿no? Sheia mitzvah rishona shenitztavu ba Israel, porque es la primera mitzvah que fue mandado sobre Israel, ¿no? Había mitzvot antes, pero habían sido dadas para personas específicas, Abraham o el otro, pero no para todo Israel. La primera mitzvah es la mitzvah de Rosh Chodesh. ¿Okay? Entonces, si la Torah es un libro de leyes, no un libro de historia o de historias, entonces tenía que haber comenzado con la primera ley, ¿no? Porque eso es lo que significa además Torah. Torah viene de lehorot, que significa enseñar, dar instrucciones. ¿Okay? De Moré, que entonces tenía que haber dado instrucciones. ¿Cuál es la primera instrucción? Rosh Chodesh. ¿No? Entonces la pregunta es ¿por qué Asmatam Patach be Bereshit? ¿Por qué comenzó con Bereshit? ¿Por qué comienza entonces con Bereshit? Que es una historia, la historia de la creación del mundo. Después está el tema del diluvio, después los patriarcas, después Yosef, sus sueños, bajaron a Egipto, hasta donde estamos leyendo ahora, que es una serie de historias, primero del mundo y después de una familia específica, ¿no? Y esa historia de esa familia continúa precisamente hasta Jodesh HaSelachem, donde ya la historia de la familia termina y pasa a ser la historia de un pueblo entero, ¿no? Entonces, pregunta acá Rashi Matam Patach Bebereshit y responde Mishum Koch Ma'asav Egid Le'amol Atet Lahem Nechalat Goyim, para indicar que la fuerza de sus obras las hizo Hashem, o sea, Hashem es el que hace todo el mundo. Entonces, Sheini Ombru Mota Olam, si es que las naciones del mundo le van a decir a Israel, Listimaten Shekabashten Arzot Shivat Goim, que ustedes conquistaron la tierra de 7 pueblos que vivían acá antes, Hem Ombrim Lahem, que Israel puede decirles a ellos, Kol Haaretz Shel HaKadosh Baruch Hu, toda la tierra es de HaKadosh Baruch Hu, Ubara'a, él la creó, Be Natna Le Asher Yashar Be'enav, se la dio a quien es justo a sus ojos. Birzono Natna Lahem, por la voluntad de Hashem se las dio a ellos, a las 7 naciones. Ubirzono Nitlamehem, y por la voluntad de él se las quitó a ellos.
Benatna lanu, y nos la dio a nosotros. ¿Mejor? O sea que, según Rashi, que Akadosh Baruj Hu dispone, pero hay algo más que está acá muy latente, que obvio, la tierra de Akadosh Baruj Hu, sí, obvio, pero eso viene a decir algo, no a decir que la tierra es de Hashem, porque eso ya lo dice. ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice que la tierra la creó Hashem y es de Hashem? Porque si es que alguien viene y pone en duda nuestra propiedad sobre la tierra de Israel, le tenemos que decir que esto fue una decisión divina, que nosotros heredamos esta tierra, porque así Akadosh Baruj Hu lo quiso, porque Él es el dueño de toda la tierra. ¿No? ¿Ok? Eso es, según Rashi, por qué parte por Bereshit. Pero eso no responde todo. Uno, ok, Bereshit, pero ¿en qué me ayuda Abraham a lo mismo? ¿En qué me ayuda Yitzhak a lo mismo? ¿En qué me ayuda la Akedah a eso? ¿En qué me ayuda Jacob y sus 4 mujeres a esto? ¿Y en qué me ayuda Yosef en Egipto a esto? Porque supuestamente Rashi está diciendo que todo lo que está escrito acá es para poder justificar nuestra propiedad en la tierra de Israel. Para eso está escrito este libro, no para nada más, la cita de Rashi. Que este libro fue escrito ¿para qué? Para que sepamos que la tierra de Israel nos pertenece. ¿Okay? Y si alguien le pone en duda, nosotros podemos mostrarle este libro y decirle, mira, acá está escrito que la tierra le pertenece a Hashem, Él la cree y Él la entrega. Ok, muy bien, pero eso con respecto a la creación, nada más. Pero Abraham, ¿qué contribuye a entender que la tierra me pertenece? O Jacob, o Isaac, o todo lo demás. ¿Cómo podemos engarzarlos a ellos también en el mismo kibun que Rashi tiene? ¿Me comprende la pregunta? O sea, según Rashi, todo este libro viene a ser como una especie de teudá, de documento que me indica que yo tengo derecho a poseer la tierra de Israel. Y todo lo que está aquí es para eso. O sea, todo lo que está escrito acá es para eso. O sea, quiere decir que página tras página, folio tras folio, palabra tras palabra, para allá tras para allá, en todo el Sefer Bereshit, es una hojajá delante de las naciones del mundo que la tierra de Israel nos pertenece. ¿Me siguen hasta acá? ¿Bien? Ahora, esto lo dice Rashi en el año 1000, más o menos. ¿Bien? Porque esto supuestamente se lo dijo su padre, Rabbeinu Yitzhak Sarfati, ¿bien? En el año 1000, que es cuando comienzan las cruzadas, o sea, cuando hay otro poder en el mundo que viene y dice, no, la tierra de Israel nos pertenece ¿a quién? A nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos la iglesia del momento, ¿no? La tierra le pertenece ¿a quién? A los que son parte de esa iglesia. No les pertenece a los musulmanes que ahora la tienen, sino que le pertenece al mundo cristiano. ¿No? Esa es la disputa que estaba en ese momento. Aparece el rabino de Tuá y Berrotz Hutzpato, y con mucha chutzpah viene y dice, no te pertenecen a ti que eres musulmán y tampoco te pertenece a ti que eres cristiano, me pertenece a mí. ¿Y cuál es la prueba? La Biblia, entre comillas. ¿Bien? ¿Me entienden lo que está diciendo? Sí. ¿Cómo sobrevivió a eso? No sé. Minashamayim, Kadosh Baruj Hu lo protegió, porque se opuso a, como Abraham vino, se puso él en un lado del mundo y todo el mundo estaba al otro lado. La idea de la iglesia era, ¿cómo se llama? El consenso de Nicea y todo fue para unificar la religión. Entonces, como el documento de ellos era la Biblia. Así que obvio, no podían matar a Rashi. Como que tendrían que cambiar todo su sistema porque tendrían que quemar la Biblia. ¿Qué? O sea, tú dices, bueno, lo que el rabino estaba diciendo es lo que está escrito, entonces no, si matan al rabino, ¿cómo lo contradicen? ¿No? Sí, lo puedes eliminar y ya no va a hablar. Sí, Nahón, pero puedes eliminar al que hable. Como hicieron con el Rambán. ¿Quién? No, Rambán se escapó porque si no lo iban a matar. Pero fue algo así, le hicieron... La Shimshon y Ostropolia lo mataron, que nadie lo mataron. Pero digamos, ya mataron a muchos más, no es que solamente a ellos, pero digamos, el rabino está diciendo acá una cosa que en el momento era tremendamente no políticamente correcta y por el contrario, tremendamente peligrosa. Mejor, los cristianos adjudicaban la posesión de la tierra de Israel para ellos. ¿De quiénes? De los musulmanes que se la adjudicaban para ellos. El rabino de Tuá viene y dice, no, ni es de ustedes, ni es de ustedes, es de nosotros. ¿Y dónde está escrito? En este libro que se llama Torah, o que ellos conocen como la Biblia. ¿No? Entonces, ok, Beseder. Yo le puedo entender que el señor rabino
lo diga a partir de la creación, porque Hashem creó el mundo y Él le da la tierra a quien que Él quiere. Pero, ¿cuál es el sipur de Abraham? ¿Qué me manifiesta? ¿Qué me muestra? ¿Me muestra eso? Tiene que mostrármelo, según Él me lo tiene que mostrar. Por eso dice que da la tierra a quien Él quiera y está diciendo que será el pueblo de Israel, ¿no? Supuestamente a quien Él quiera. Termina diciendo se la quitó a ellos, a los 7 pueblos, y nos la dio a nosotros. ¿No? Ahora, nos la dio a nosotros, dice Rashi, esas son sus palabras, nos la dio a nosotros. Pero nosotros, a Israel, ¿no? Pero ¿y qué hace? ¿Cómo introdujimos a Abraham en la misma idea entonces? Porque supuestamente tiene que responder a lo mismo. Con todo lo que está acá tiene que responder a eso, a que la tierra se la entregó a nosotros. No está escrito para nada más que para eso. Abraham compró Malata Macpelá. Si la compró no le pertenecía, ¿no? Bueno, pero la aseguró comprándola, como la Isaac, los pozos. Isaac con los pozos, y Jacob se va a Egipto, Bijlal. La cuestión. Ahí está la cuestión, ¿no? No, pero ahí viene con la Macpelá también. Volvimos, sí, fue solamente porque Hashem además lo dice. No se olviden que la Agadá dice que Jacob bajó obligado al Piyat Dibur, o sea, Kadosh Baruj Hu le dijo, para este proyecto que yo tengo es necesario que tú hagas algo en Egipto. Bueno, pero el proyecto continúa. ¿Cuál era el proyecto finalmente? El templo. No, pero ¿el templo dónde? Aquí. Eso quiere decir que para eso primero hay que tener el aquí, para poder construir sobre eso el templo. ¿No? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que simplemente tenemos que entender que según Rashi, estoy hablando según Rashi, todas las historias que están escritas acá, todos los patriarcas, todas las personas importantes que aparecen en el Sefer Bereshit tenían un solo kibun. ¿Bien? Hay que traer el Malchut Shamayim a un lugar específico del mundo. Y ese lugar específico del mundo es Eret Israel. Akadosh Baruj Hu la entregó a nosotros para eso. ¿Mejor? Todo tiene que coincidir con eso. Ahora, es un poco pesado decir eso porque este libro tiene muchas otras cosas más, ¿no? Habla del Gesed con los muertos, habla de la historia de Sará, la historia de Abraham, el mismo Jacob, la lucha con Esab. Entonces vamos a tener que entender que todas esas luchas son por un solo motivo, ¿no? Por el territorio. Lo de Dina. ¿Perdón? Lo de Dina. Todo lo de Dina, todo lo que pasó, todo tiene una sola, está marcado en un solo concepto, que es la posesión del territorio. ¿Para qué? Porque Rashi dice, no se olviden, dice, Leasher Yashar Be'enav. Él, si leemos el Rashi, es tremendamente tokpani, muy violento y muy anti lo que está viviendo en ese momento. O sea, se nota muy claramente que Rashi escribió porque pensó que los salvanim, lo que los cruzados están haciendo, es, además de ser un error, es como una herejía, ¿no? Porque no es para ellas la tierra de Israel, sino que para quién, para Israel. Pero deja entrever que dice Yashar Beinav, o sea, que la tierra no es para cualquiera, ¿me comprenden? Sino para aquellos que son Yashar Beinav. Y supuestamente los que son Yashar Beinav son a Israel, porque hacen algo que es Yashar. ¿Qué es lo que hacen? Traer el Malchut Shamayim a la tierra. ¿A través de qué? Torah, mitzvot, templo, korbanot, etc. Hay una explicación una vez que leí en un libro de Breslev que se llama Esta tierra es mi tierra. Y él trae una explicación y dice que Bereshit también trae para mostrar la importancia que tiene el Beres Haim, el peso que tuvo, que sostuvo el mundo antes, porque se sostuvo el mundo antes de la entrega de la Torah, y él dijo, por Beres Haim, y trae también como lo relaciona con Bereshit, trae la explicación. Ok, o sea, está diciendo que también había una relación allí, ¿no? Ok, ese es el kibun, o sea, ese es el kibun de Rashi al menos, ¿okay? Y como lo vamos a ver ahora un poco más, tenemos que entender entonces que él tiene una línea muy particular de pensamiento, muy particular de pensamiento, ¿no? Ahora, si es así, nos vamos a encontrar con varias preguntas, ¿okay? Porque no todo lo que está escrito acá simplemente lo podemos ver como nuestra prueba de que la tierra de Israel nos pertenece. Porque el casamiento por ejemplo, de Jacob con esas
4 mujeres en otro lugar que no es Eretz Israel, también podría haber sido una pregunta, pero ¿eso también es parte del plan? Al parecer sí, ¿no? O sea, todo es parte del plan, supuestamente, ¿no? Ahora, ¿por qué? Tienen que prestar atención, ¿por qué ese plan se detiene en Ahodesh Haselahem? Porque supuestamente de ahí comienzan las halajot. O sea, ya de ahí en adelante no es necesario leablit, mostrar o explicar el plan, porque ahí ya empiezan los halajot. ¿No? Porque hasta ahí, de ahí tendría que haber empezado la Torá. O sea, la Torá como ley empieza ahí. Antes que lo que es como una especie de teudá, de una especie de documento de propiedad. Esta tierra es nuestra, esta tierra es mi tierra, que en eso es un documento de propiedad. Eso es lo que es este libro. Pero termina ahí. Después ya empiezan otras cosas, una halajot. Y historias también. Que Najón, pero historias muy pequeñas, que no son demasiado importantes, entre comillas, ¿no? Con respecto a lo anterior, que están los pecados que Israel realiza, los kishlonot, los errores, etcétera, los tropiezos, pero lo importante para ubicarnos en el espacio es justamente lo que está escrito en Sefer Bereshit. Y esa es la cita de Rashi, ¿no? Ok, entonces, si ustedes quieren, en la medida que estudiamos Rashi a lo largo de todo el Humash, tienen que tener eso siempre presente, que Rashi va a traer comentario tras comentario, palabra tras palabra, basado en lo que su padre le dijo. ¿Y esto quién se lo dijo? Su padre, Rabbi Yitzhak Atzarfati, que es el que trae al principio de su comentario. ¿Por qué Dafka? ¿Por qué Dafka trae o comienza con mencionando a su padre? ¿Por qué? Eso se lo podría dar muchas veces, ¿no? Pero ¿hay algo más que eso? Es la forma en que tenemos de comprobar las cosas, la tradición oral, ¿no? Najón, de comprobar qué cosas. Comprobar, Shalom. digamos, como en este caso, la pertenencia de Eretz Israel, como que quién nos la explica, como el Sipur de Abraham, a Isaac, como Abraham seguro le contó a Isaac, como Hashem me prometió que saliera de... Que esta tierra va a ser nuestra, ya que vamos a continuar, y eso se lo dijeron a sus hijos, etcétera. Eso es verdad. Por algo volvimos. Najón, pero ¿hay algo más? ¿Por qué Rashi trae a su papá? Para tener un testigo. Testigo. Tiene a sus nietos también, a sus hijas primero y después a sus nietos, y a los nietos de sus nietos, Baalei Tosafot, y una comunidad entera que lo respalda. Él aprendió de él, ¿no? Sí, incluso hay opiniones, hay opiniones incluso entre los comentaristas que dicen que como su padre no era un gran Talmid Jajam, lo único inteligente que dijo fue eso, entonces por eso lo mencionó. Hay quien dice así, que lo único sabio que dijo fue eso. Yo no creo que sea así, no me parece que fuese así, pero que hay algo más. Porque le dio pieza para escribir, comentar todo el Humash. Que eso que él dijo es la explicación de todo Bereshit, entonces simplemente Rashi después amplía, pone pratín, detalles de lo mismo. ¿Hay algo más? Me rindo. ¿Hay algo más? Siempre hay que pensar, como se dice en hebreo, mihutz la kufsa. Hay que pensar fuera de la caja. ¿No? Ustedes saben que Rashi lo trae en varios lugares. Ellos eran descendientes del rey David. Ellos eran descendientes del rey David. Y las personas que de alguna manera se saben que se conectan con la familia de Rashi son obviamente entonces descendientes del rey David. Cuando Rashi trae a su padre, lo trae no solamente por lo que el papá dijo, sino porque hay acá una línea de transmisión que se conecta con el Malhut. Y ese Malhut que se conecta es lo que va a hacer que Rashi va a explicar esto de una manera muy particular. No solamente como un observador de afuera, sino como dentro de lo que está ocurriendo. Él es parte de eso. Rabbi Yitzhak nos está llamando. Él va a explicarlo. ¿Por qué? Porque no se olviden
que nosotros tenemos una tikvá, ¿no? Tenemos una promesa y constantemente lo decimos, incluso después de la tefilá en la mañana hay las personas que dicen Anima Amin Bemunash Lema Bebiat HaMashiach, Bein Kol Ze Afilu Indemitmaamea Aha Kelo Kol Yom Sheyabo. Lo dijo Ken Maimónides, Rambam lo dice. Entonces hay un inyan del Melech HaMashiach que está muy presente dentro de todo lo que es la Torá de Israel. Y no hay nada, absolutamente nada, desde Netilat Yadayim, del principio del Shulchan Aruch hasta el final, que no esté conectado con la venida del Mashiach. Entonces, cuando Rashi comienza su estudio sobre el Humash, menciona a su padre por su familia, por él. No porque sea lo único inteligente que dijo, no, Zenón Nahum puede ser que haya sido muy inteligente, pero él podía haber traído esto en nombre de muchas otras personas, que a lo mejor lo dijeron. Además, esto está dicho en una parte también, antes de él. Sin embargo, él lo trae en nombre de Rabbeinu Yitzhak HaSarfati. ¿Para qué? Para indicar que quiere conectarse con esa sangre real que está constantemente presente en nosotros. ¿Me comprenden? Entonces, cuando nosotros estudiamos Rashi, lo que de alguna manera estamos estudiando es la Torá del Mashiach. Eso es lo que él nos está transmitiendo. Si él mismo pensaba que él era, o que él de alguna manera lo manifestaba, si era un nitzotz del Mashiach ben David, o que esto es ben David, ¿bien? Eso no sé, hasta ese punto no sé si eso es lo que él pensó. De todas maneras, probablemente cuando tuvo solo hijas, entendió que no es a través de él. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que las hijas no se hayan casado con personas de su propia familia. ¿Me comprenden? Sí, hubo hijas que se casaron con primos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, Rabbeinu Yehiel de París era pariente de Rashi, de la misma familia, y él fue el padre de Rabbeinu Natán. Rabbeinu Natán se casó con una de las hijas de Rashi, que son los padres de Rabbeinu Shmuel. No Rabbeinu Shmuel, no, me equivoqué, es Rabbi Meir. Había un pariente de Rashi, que era Rab, en un lugar, y él tenía un hijo que se llamaba Meir. Este Meir se casó con unas hijas de Rashi, y el hijo de este Meir es Rabbi Yaakov ben Meir. Rabbi Yaakov ben Meir, que Rabbi Yaakov ben Meir es Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam. A los Yaakov les dicen Tam, entonces se llaman Rabbeinu Tam. Y tiene otro hermano, se llama Rabbeinu Shmuel ben Meir, Rashbam. ¿Ven? Es el Rashbam. ¿Okay? Son los nietos de Rashi. Rabbeinu Natán era otro que se casó con otra de las hijas, pero no era de la familia de Rashi, y es el padre de Riban, Rabbi Yitzhak ben Natán, etcétera, etcétera. Yitzhak también por el abuelo, entonces seguramente lo habrán llamado. Entonces, a Kitzer, puede ser que él no, pero él entendía tal vez que entre su familia sí. A lo mejor lo pensaba del padre, Yaholiot, no sé. Pero que había una Torá del Mashiach es algo que está muy presente en el Perush de Rashi, no solamente aquí, sino también en la Gemara. También en la Gemara constantemente nos hace presente lo mismo. Hay que leer mucho Rashi y te vas a dar cuenta. Entonces, después que hicimos esta pequeña introducción, vamos a ir al pasuk que queríamos estudiar. Dice en el Mem Tet, pasuk Het, Yehuda ata yoduja ajeja. Yehuda, a ti te van a reconocer tus hermanos. ¿Por qué escogí Dafka este pasuk? Porque habla de la bendición que le da Jacob a todos sus hijos, y esta es la bendición que le da ¿a quién? A Yehuda. ¿De quién desciende? Yehuda es importante, de ahí va a venir el Mashiach ben David, y de ahí la familia de Rashi. Entonces, obviamente, él está muy interesado, y también cuando se habla de Yehuda en todo lo que pasó, también los perushim de Rashi son muy importantes entenderlos, y pensarlos, michutz la kupsa. Dice acá Rashi, Yehuda ata yoduja ajeja, lefi sheojiach et harishonim bekinturim, por cuanto que Jacob, los primeros hijos, los criticó. Itchil Yehuda lasok me'achorav. Yehuda empezó como a irse para atrás, porque a los primeros hijos les dio críticas, los criticó. Le dio una braja. Una braja, pero crítica. Entonces,
oculta, que estaba oculta ahí. Entonces ahora llegaba el turno de Yehudá. Entonces, ¿qué hizo Yehudá? Se empezó como a alejar, empezó a como a tener temor de quizás qué le va a decir su padre a él. Va a empezar tal vez todo lo que pasó con la esposa y la falta de tzeniut con la que de Shah esta Bejule, que al final era su nuera, etcétera. Pensó que a lo mejor iba a ir por ahí, pero no. ¿Bien? Sefarim Ajerim, hay otra explicación, dice Loyo Jijenu Alma Se Tamar. No, al final no lo acusó, no le dijo nada sobre lo de Tamar. Bekarao Yaakov Bedivre Ritzui, lo empezó a hablar con él en forma de aceptación. Yehudá lo ata kemotam. Yehudá lo ata kemotam. Eso no dice la Torá. La Torá no dice, Yehudá, tú no eres como ellos. La Torá dice, Ata yoduja ajeja. Te van a reconocer tus hermanos. ¿Okay? ¿Cómo qué? Como alguien importante. Yadeja beorefoideja. Tu mano va a estar sobre la nuca de tus enemigos, no de tus hermanos. No está diciendo que la mano de Yehudá va a estar sobre la nuca de sus hermanos. No. Sobre los enemigos. ¿De quién? De toda la familia. Que en Pashur, de todo Israel. Y los hijos de tu padre, Bene Abija, los hijos de tu padre se van a prosternar a ti porque tú vas a ser el rey. Ok, eso está claro. ¿No? Sin embargo, Rashi dice, Yehudá lo ataque motam. Tú no eres como ellos. No es un invento de Rashi, lo que está diciendo lo está citando del Midrash. Pero Rashi sabe escoger exactamente qué Midrash traer. Ese es el Midrash que le interesa traer, porque eso es lo que le interesa decir. ¿Okay? Esto es muy importante y también es importante si una persona quiere expresar algo, si tú lo expresas citando algo que está escrito, tal cual como está escrito, en el contexto que está escrito, entonces nadie te lo puede refutar. Estamos hablando dentro de la Torá, estamos hablando dentro del marco de la Torá. Y como Rashi se conocía todos los mekorot, se conocía todas las fuentes de memoria, entonces podía citar lo que él quisiese citar y decir lo que él quisiera decir, y no había nadie en su época, y no después, que pudiera de alguna manera contradecirlo. ¿Okay? O sea, sus nietos discutieron con él, pero nunca dijeron que él estuviese equivocado. Ellos pensaron que había que hacer otra cosa o había que tener otro tipo de tefilín, pero no hubo que decir no se equivocó. No existe eso con Rashi, prácticamente no existe. ¿Okay? Y también él tiene una característica que a veces cuando simplemente el perush es algo complejo, suele decir lo yadati perusho, no sé. En varios lugares dice no sé cuál es el perush. Curioso, porque hay perushim en los mekorot, en los midrashim, hay perushim, hay explicaciones. Pero probablemente Rashi entiende que no entendió ninguno de esos perushim, o no le parece que son los correctos, por eso no sé cuál es la explicación. ¿Me siguen? Sí. ¿Okay? No sé cuál es la explicación. Por ejemplo, hay una palabra en la Megilá de Esther que vamos a leer en Purim, que habla sobre un pueblo, se llama los Apartemim o algo así. Y Rashi dice, no sé lo que significa. Cuando hay un lugar donde sí aparece lo que significa, pero Rashi dice, no sé lo que significa. Entonces eso quiere decir que no le pareció correcta esa explicación, por eso no la trae Bijlal. ¿Okay? Entonces, y Rashi sigue explicando, dice, Yadeja beorejoiveja bimei David, saltó inmediatamente a David, ¿okay? Bimei David beoivai tate li oref, sobre mis enemigos voy a estar sobre su nuca, sobre la nuca de los enemigos voy a estar yo. Eso es con los enemigos. Benei Abija, los hijos de tu padre, al Shem Sheayu Menashim Harbe. El Menashim Harbe lo amar Benei Meja Kederech Sheamar Yitzhak. Pregunta acá, ¿por qué los llaman los hijos de tu padre y no los hijos de tu madre? ¿Okay? Políticamente correcto. ¿Por qué? Porque sí, para hacerlo más... está hablando él. Y como vienen de diferentes mujeres, Minashim de diferentes mujeres, entonces Benei Meja van a empezar a decir tu madre es la más importante. No, todos vienen de tu padre, yo soy el padre de todo finalmente. No, y si dice los hijos de tu madre, entonces tú vas a ser rey solamente sobre los hijos de Lea. De Lea, ¿qué? Najón, no tiene mucho sentido tampoco. ¿Qué? Najón. Sí.
Entonces por eso dice, no, es sobre los hijos de tu padre, sobre todo, vas a ser rey, sobre todo en Israel. Ok, yo me voy a saltar y vamos a ir al tema central de la brajá. Hay un tema en el Pasuk Yud que dice Lo Yasur Shevet mi Yehuda. ¿Okay? Pero eso no voy a entrar ahora en ese punto, sino que en el 11. Dice Osre la Gefeniro. Okay, simplemente para mencionar en el Pasuk Yud, Lo Yasur Shevet mi Yehuda, eso quiere decir que si va a haber alguien que va a reinar sobre Israel como rey, tiene que ser de la tribu de Yehuda. ¿Okay? Ahora, el reinar se entiende de varias maneras, no solamente en el sentido político, sino también en el sentido religioso. Entonces, el hecho de que hoy día no haya reyes de Israel, pero sí se considera que las personas que son los dirigentes de Am Israel a nivel de Torah tienen como un ma'amad de ser de la tribu de Yehudá, porque ellos son los que van a gobernar también en ese punto. Esto que lo trae, obviamente Rashi, lo escribe en varios lugares. ¿Cómo? Eso fue un error de los macabeos. De los macabeos, que ellos se adjudicaron un puesto que no deberían haber tenido, simplemente. Bueno, eso es lo que nos enseña Rashi. Ahora sí quiero entrar al Pasuk Yud Aleph, porque esto es una cosa, antes una pequeña introducción solamente a esto. Y fíjense ustedes en el Pasuk. En el Pasuk Memtet Aleph, antes de empezar con el Yud Aleph, Memtet Aleph dice Vaikra Yaakov el Banav. Llamó Jacob a sus hijos, Bayomer, y les dijo, Easfu, júntense. ¿Tienen el Memtet Aleph? Le dice, júntense, Beagida la gen, y les voy a decir a ustedes, Et asher ikra, lo que ocurrirá etchem a ustedes, Beaharita Yamim, al fin de los días. Es la primera vez que aparece en la Torá la expresión Aharita Yamim. ¿Ok? Aharita Yamim. Entonces, eso quiere decir que las bendiciones no son solamente bendiciones, sino que son profecías de cosas que van a ocurrir ¿cuándo? En el futuro. Beaharita Yamim. ¿Ok? Entonces, lo que hemos hablado hasta ahora son cosas que van a ocurrir Beaharita Yamin. Y eso es precisamente lo que quería estudiar en el Pasuk Yud Aleph. O sea, vuelvo ahora, Memtet Yud Aleph, dice así, 49:11. Vamos a leer primero el hebreo, y se los voy a traducir según el hebreo. Después vamos a ver cómo se entiende. ¿Ok? En el Pasuk Yud Aleph. ¿Todas tienen? En 11. Dice, Osri la Gefen Iro. Ustedes ven que debajo de la palabra Iro, no debajo, sino encima de la palabra Iro, la letra Reish, hay dos puntitos, o que arriba, eso quiere decir que es como una coma, que hasta ahí llega una idea. Esos dos puntitos arriba es como una coma, entonces hasta ahí hay que leer, Osri la Gefen Iro, eso es una idea. ¿Qué dice? Osri significa Oser con Aleph, ustedes saben lo que significa Asur. ¿Qué? Pero en hebreo, ¿qué significa asur? Prohibido. ¿Qué significa prohibido? ¿Qué? Que no se debe hacer, o sea, es algo que está amarrado. Asur es amarrado. Y preso, ¿no? De ahí viene asir, que significa preso, porque es la persona que está amarrada. Antiguamente a los presos los tenían con grilletes. Entonces, oser significa amarra. Ahora, ustedes dicen, pero dice Osri. En lenguaje poético se suele agregar a veces una ayuda al final de un verbo en presente. Osri, shochni afar. Rashi trae acá varios ejemplos del mismo sistema, esto que funciona en varios lugares. No importa, la palabra es oser, que significa amarra. Alguien amarra. ¿Qué cosa es la cosa amarrada? Iró. Lo amarrado es Iró. Iró significa burro, su burro. ¿Okay? Amarra su burro, la gefen, a la vid. ¿Tienen traducido así ustedes? Amarra su borrico. O sea, alguien amarra su burro, ¿dónde lo amarra? A la vid, o sea, al lado de la vid, ahí lo amarra.
¿Me entienden la idea? Sí. Ok. Primera frase. Vamos ahora a la segunda frase. Dice, Bela Soreka Bni Atonó. Y a la Soreka, Bni Atonó es lo mismo que Osri. Es Ben Atonó. Ben, el hijo de la burra. ¿Quién es el hijo de la burra? El que está amarrado. ¿Quién? ¿Cómo traduce ahí? A su cría, lo dice. A su cría. Ben Atonó es el hijo de la burra. Atón es una burra. Entonces, el hijo de la burra, que sería como el burrito, lo ata ¿a qué? A la Soreka. Soreka es un sarmiento. ¿Ustedes saben lo que es un sarmiento? Exactamente la vid, ¿no? Es como una rama de la vid. Entonces está la vid es el tronco, ¿bien? El tronco del árbol, y una rama es el sarmiento. Entonces, el burro, que es más fuerte, más grande, lo amarra al tronco del árbol, y el borrico, que es el hijo de la burra, que es más pequeño, lo amarra a una rama de la vid. ¿Me siguen hasta acá? Ok, ¿quién lo hace? Todavía no sabemos, pero eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Todo el lashon de presente, o sea, todo que ahí lo está ocurriendo ahora. No se olviden, sin embargo, que es una profecía para el futuro. ¿Ok? Y dice al final, o sea, de este paso, Kibes Bayain Lebusho. Kibes lavó, Bayain en vino, Lebusho, su ropa. O sea, ese que ató el burro y el burrito, ese que más hizo, lavó en vino su ropa. Lavó en vino su ropa. Ubedam anavim, y en el dam, en la sangre de las uvas. ¿Cuál es la sangre de las uvas? El vino. Pero ya habló del vino, tiene que ser otra cosa. El jugo que saca digamos, se machaca la uva y sale. ¿Qué? Sale jugo. Antes de que se procese. Antes que fermente. ¿Qué fue lo que lavó en jugo de uva? Sutó. ¿Qué es lo que sutó? De aquí hasta el cielo está. ¿Qué? Entonces vamos a ver. El pasuk está construido, está escrito en Akbalá, o sea, está construido en paralelismo. ¿Ok? Yo les voy a escribir para que lo entendamos mejor. Esto escribo, ¿no? Entonces dice al principio, hay alguien que Osri. Yo les voy a escribir entero para que lo... Ok, la yud no le presten atención, ¿ok? Osri. Yo voy a escribir como sería el orden lógico. Para nosotros no es como el paso que está, pero para que lo entiendan. Osri, ¿qué cosa? Iro, o sea, su burro. ¿A dónde? La Gefen. Claro, esa es la primera idea. Ahora, Osri, otra vez. Beni a tono, que sería Makdil al... Sería Makdil al Iro, la palabra que acá. ¿A dónde lo ata? La Soreka. ¿No? Sí. ¿Quién? El mismo, el que ata. ¿Sí? Ahora, pasamos a la segunda parte del paso. La segunda parte, ¿cómo se ve que la segunda parte del paso? Porque fíjense, después de la parte debajo de la palabra atonó, hay como una especie de estribo. Sí, como el que se pone aquí. Mejor, eso indica que hasta ahí es como un punto seguido. Entonces ahora viene aquí otra gran idea. Y dice acá, Kibes, o sea, lavó, ¿qué es lo que lavó? Levushó. ¿En dónde? Beyain. ¿No? Y además, Kibes otra vez. ¿Qué cosa? Sutó, lo que fuese sutó. ¿En qué? Bedam Anavim. ¿Ok?
Ese sería el orden lógico de todo el paso. ¿Entendieron? ¿Okay? Está claro. Lo que las cosas que son las que recaen la acción, todas tienen baba al final. O sea, es su. ¿Eh? Acá los dos tienen lamed y acá las dos tienen bet. Cada cosa es importante, vamos a tratar de explicarlo lo más simple posible. ¿Okay? Ahora, fíjense que además acá hablamos de un burro y acá del hijo de la burra. O sea, esto es un burro desarrollado, adulto, y esto es pequeño. Esto es el levush, tronco, y esto es sutó, algo no tan grande. ¿Bien? Acá tenemos gefen, el tronco, y acá tenemos una rama. ¿Bien? Acá tenemos vino, y acá tenemos jugo de uva. ¿Bien? O sea, los mensajes van de algo fuerte a algo más pequeño. De algo fuerte a algo más pequeño. ¿Me entendieron, no? Okay. Y así casi todos los pesukim, pero habría que estudiar uno a uno, pero vamos a estudiar este por el momento. Hasta acá, Barur, lo que dice en hebreo, ¿no? Está claro, es simple. Falta saber qué es sutó. Ok. Sutó, vamos a traducirlo por capa. No sé cómo lo traducen ustedes ahí. Una capa, ponerle una capa. ¿Okay? Una bata. ¿Una bata, dice? ¿Qué? ¿Una bata? Sí, es como una cosa que se pone encima, algo así. ¿Qué? Bueno, para el tema no es tan importante porque se refiere a una ropa grande y otra una ropa secundaria. Todo va así, lo principal, lo secundario, lo principal, lo secundario. ¿Okay? Ahora, si yo estudio el pasuk así, simplemente, ¿qué idea me da? ¿Perdón? Si lo leo así, no entiendo nada. Pero estamos hablando del Mashiach, estamos hablando de Aharit Yamin, estamos hablando de la tribu de Yehudá, del rey. ¿Qué podría significar todo esto? Vamos a tomar vino. ¿Qué? Vamos a tomar vino. Porque habla de Geffen, ¿Qué? Seroká, Yain, jugo de uva, como que, o sea, vamos a celebrar. Ok. El Stam, para comenzar. El burro lo asocian con los jajamei, ¿no? Con la sabiduría. Sí. Pero ya estás como estás interpretando. El pshat, simple, ya traducimos nada más las palabras, pero ¿qué idea te da? Rashi trae que la idea que da es de abundancia. ¿Quién? Dice que la idea es de abundancia. ¿Quién? O sea, de que hay animales, de que hay vides, de que hay sarmientos, de que hay vino, de que hay jugo de uva, de que hay vestido. O sea, está hablando de abundancia, de que estamos delante de un periodo de abundancia. Esa es la explicación más simple, ¿ok? Que todo lo que acabamos de leer habla simplemente de abundancia. ¿Claro hasta acá? Ok. Esa es la explicación más simple que Rashi trae y ahora vamos a ir un poquitito más a fondo. Fíjense lo que dice Rashi en el Pasuk Yud Aleph, la que tengan el Rashi, dice Nitnabe, hay una profecía. Al Eretz Yehudá, sobre la tierra de Yehudá, Shetee Moshejet Yain Kemaayan, que la tierra de Yehudá va a tener vino como si fuese un manantial, o sea, va a haber mucha abundancia de vino. Ish Yehudá, una persona de Yehudá, Yaasor la Gefen Air, va a amarrar a la Gefen, a la vid, su burro, Air Echad, Beit Enu mi Gefen Echad, lo va a llenar, se va a cargar el burro de Gefen, de uvas, ¿no? Un Mesorek Echad, y de una rama, Benatono, va a estar el borrico, Echad, uno, o sea, abundancia, voy a llegar con mi burro y con el burro más chico lo voy a llenar de carga y con eso me voy, ¿qué? Una situación de abundancia. O sea, con un racimo llena el burrito y con el tronco entero al burro grande. Al burro grande, que es Najón. Eso es lo que está mostrando. Porque la tierra de Yehudá tiene hasta un desierto, la parte de Yehudá, ¿no? Najón, pero sin embargo, no todas las vitivinícolas están en el norte. Hay una que está al lado de Hebrón. Hay Gefen en Hebrón, que son puras piedras, pero no sé cómo, pero hay. Tanto así que hay un vino que se llama Hebrón. ¿Ven?
Daniel, ¿no? Interesante. Pero las otras están en el norte, están en el Golán, por allá están las vitivinícolas más importantes. Bueno, después explica qué significa Soreká, qué significa Kibús, qué significa Sutá, eso lo vamos a ver. Habla del Osri, porque Osri, y fíjense donde dice Osri, no sé si lo tienen, Osri. ¿Quién? Osri. ¿Quién? Después dice Bejen Beneato, no, que Inyanze. Después dice que Inyanze hay un punto aparte, dice de Onkelos, ¿me siguen? Onkelos. ¿Quién? Tirgem Bemelech Amashiach. Onkelos tradujo todo esto que Hilo está hablando de quién? Del Melech HaMashiach. No se olviden por qué le interesa tanto a Rashi mencionar que este pasuk está hablando de qué o de quién, del Melech HaMashiach. ¿Seider? ¿Ustedes lo tienen? ¿Saben lo que estoy leyendo? Sí, ¿Quién? ¿También? ¿Quién? ¿Tú también? ¿Sabes dónde estoy leyendo? ¿Quién? Dice que Rashi habla que este pasuk se refiere a qué? Al Melech HaMashiach. Y explica, ¿qué es Gefen? Gefen es Israel. Dice que Gefen es Israel. Iro, Zo Yerushalayim. No lo estudia como burro, sino estudia Iro de la palabra Ir, que significa Yerushalayim. Soreká, Elu Israel. Soreká también es Israel, dice. Veanoji netatija sorek, y yo te puse como un sorek, como una rama. Y Beneatono, el hijo de la burra. Y Vnum ejala lashon she'ar ha'iton. Besefer y Ejezkel, ¿se refiere a qué? Al Bet HaMikdash. ¿Se refiere a qué? Al templo. O sea, vamos a explicar un poco esto. Viene Onkelos y empieza a traducir todo esto de manera metafórica, como una metáfora que habla de quién, del Mashiach. ¿Ok? Y en esa metáfora, tal vez les leo el Targum, aunque bueno, no se va a entender tanto del Targum, mejor como Rashi lo trae. En esa metáfora, el Gefen que es Am Israel, ¿mejor? Que es Ir Yerushalayim, ¿ok? Después trae Soreká, también es Israel. Beneatono, ¿qué cosa es? Bet HaMikdash. Y después Kibes Bayan son los Nesujim de Yan que se hacían en el templo. Y Bedam Anavim, más cosas que tienen que ver con los korbanot y cosas del Bet HaMikdash, ¿ok? Entonces, trae acá, según Onkelos, que todo el pasuk está hablando del Melech HaMashiach. O sea, es una profecía para el momento que venga el Melech HaMashiach. ¿Me siguen hasta acá? Ok, acá. Sin embargo, acá hay una sheila, que digamos es la sheila. ¿Por qué primero Rashi, no antes, por qué Onkelos explicó el pasuk fuera de su contexto literal? ¿Me siguen? O sea, ¿por qué Onkelos lo trae en forma metafórica cuando el pasuk se puede explicar literalmente? ¿Entienden la pregunta? Sí. Lo acabamos de estudiar ahí, se los escribí. ¿Qué de malo tiene eso? ¿Por qué está malo? ¿Por qué no está bien que Onkelos viene y explica todo en forma de metáfora? El Gefen es Israel, Ir es la ciudad, ir de un burro a una ciudad, Beseder, ¿ok? No después, sí. Como que te voy a dar una verajá y te digo, vas a atar el burro a la uva, no sé qué, como que... No, pero es una verajá de abundancia, ya la dijimos, ¿no? Está bien, abundancia, uvas y ropa bañada en vino, o sea, mucha abundancia, está bien. ¿Por qué tengo que deshacer eso y construir toda una cosa sobre el Melech HaMashiach, explicando que esto es el templo, esto es el Gefen, esta es la ciudad? Lama. Porque Mashiach está atado a la tierra de Israel. Porque el Mashiach está atado a la tierra de Israel, Nahom. ¿Hay algo más? También es culto. No va a ser tan... Realmente, aunque nos está explicando algo que uno a simple vista no ve. Nahom, obvio que no lo ve. Yo nunca hubiera pensado que Gefen es Israel y que Iro, que es un burro, se transforma en Jerusalén de pronto. Y Beneato no, en vez de ser un borrico, ahora es el templo. Es un poco raro, ¿no? Y también es lo mismo con el Mashiach, ¿no? ¿Quién? Es algo que... Lo mismo pasaba con David, ¿no? Cuidando las ovejas, llega y era el rey. Oh, ya fue. Entonces, ¿tú lo que estás diciendo es que hay algo oculto acá? Sí, o sea, lo bueno. sacaban que los...
¿Qué? Mejor, Besederlo, aunque lo va a sacar, pero bueno. Traen los comentaristas que en este pasuk que acabamos de leer, está contenido todo el futuro del mundo. O sea, el futuro de todo el mundo está contenido en este pasuk. Aquí está la definición de todo lo que nos va a ocurrir a nosotros y todo lo que va a ocurrir al mundo entero. Entonces, el pasuk se divide en dos partes. Vamos a estudiar como Rashi quiere que lo estudiemos. Y el pasuk se divide en dos partes. La primera parte habla del burro y del borrico, ¿ok? Que habla de Jerusalén y del Bet HaMikdash. Y la segunda parte es la parte que habla de la ropa, de un tipo de ropa y de otro tipo de ropa, ¿ok? Si se fijan, cuando Rashi explica... Entonces, les voy a simplemente, para entenderlo en forma clara, la ropa que habla acá que la lava en vino es porque está hablando de un progreso de tipo económico. Y la ropa que está lavada en sangre de las uvas está hablando de la ropa que se ponen las mujeres. Y no es una cosa stam, sino que hay algo aquí. Pero vamos a ver primero la primera parte del pasuk. ¿Okay? La primera parte del pasuk está cansado. Levántate temprano. Ok, la primera parte del pasuk se refiere, ahora no, ya no tengo tiempo para verlo, pero se refiere también a la Alenu Leshabeach, la primera parte de la Alenu Leshabeach, es la primera parte del pasuk. La segunda parte del pasuk es la parte que tiene que ver con la segunda parte de la Alenu Leshabeach. El Alenu Leshabeach también se divide en dos partes. Hay una parte que habla de Israel y hay una parte que habla de las naciones del mundo. Lo mismo en este pasuk. En este pasuk hay una parte que habla de Israel y la segunda parte habla de las naciones del mundo. ¿Okay? La primera parte que habla de Israel, lo que dice es que en el futuro es necesario que se reconstruya la ciudad de Jerusalén y dentro de la ciudad de Jerusalén que se construya ¿qué cosa? El templo. ¿Hasta acá, Barur? Ok. Para eso se utilizan los símbolos que acá trae Onkelos, que Rashi nos dice esos son. Y después habla la segunda parte de las naciones del mundo. ¿Qué quiere decir las naciones del mundo? La primera parte es que las naciones del mundo van a bañar en vino su ropa. Eso quiere decir que va a haber una abundancia material muy alta. Y ubedan alavin suto. Y también esa abundancia va a ser compartida por todas las personas del mundo, hombres, mujeres, todos juntos. ¿Okay? Es decir, la mujer en el sentido de lo que lo abarca todo, lo que lo completa todo. Entonces todo el mundo va a recibir esa abundancia. ¿Okay? Esa es la forma de estudio del pasuk. ¿Hasta acá, Barur? El rabino de Troyes, Rashi, dice, la leyenda dice así. ¿Okay? La leyenda, a ver si es verdad o no es verdad, ¿no? Para los minutos que tengamos. Él le vendía vino a Godofredo de Bouillon. ¿Okay? Godofredo de Bouillon fue él con su hermano que se llamaba Balduino. Ellos fueron los que conquistaron Jerusalén en la primera cruzada. ¿Bien? Fueron los dos, él y su hermano Balduino. Godofredo fue rey durante un año, pero se murió. Y Balduino fue el que reinó después. Y así comenzaron 7 reyes en Jerusalén por una etapa de más o menos 100 años. Los cruzados no estuvieron más tiempo aquí, pero después estuvieron en otros lugares de Israel. Para la cantidad de tiempo que ellos estuvieron aquí y en Israel, en general, la cantidad de cosas construidas por ellos y el roshem que dejaron y la impronta que dejaron es demasiado grande, hasta el día de hoy nadie se lo explica. ¿Bien? Hay castillos en Akko, hay castillos acá, hay castillos acá. Está el Kever David, esos de la época de los cruzados. Está el Mithan del Aqsa aquí sobre la Arabá, también es de los cruzados y las ventanas de los cruzados todavía están allí, no las destruyeron. Hay 3 ventanas mirando hacia acá y hay una ventana mirando hacia acá. Eso estaban los templarios, ese era su lugar donde ellos estaban. Y las ventanas están todavía ahí, tal cual como estaban hace 1000 años atrás.
El Kever David, ustedes lo han visto, está ahí. Entonces hay un inyan con esto muy grande. Ahora, el que comienza con todo esto es Godofredo de Bouillon. Ahora, Godofredo de Bouillon era cliente de Rashi. Él era el que le vendía el vino a Godofredo. Godofredo tenía, me imagino que le compraba a varias personas, pero Rashi se lo vendía a él. ¿Okay? Y la leyenda dice que cuando Godofredo se va a Eretz Israel, entonces fue a visitar al rabino con todo su ejército. Fue hasta el lugar donde vivía el Rab, con todo su ejército, y le dijo: me voy a conquistar la tierra de Israel, porque me pertenece a mí. O sea, ahí Rashi le dijo: mi papá me contó que no es así. Mi papá me contó que la Torá dice, etcétera, y ahí le dijo el Perush de que no tendría que haber empezado la Torá, sino, etcétera, ¿por qué empieza con esto? Se lo dijo ahí. Entonces Godofredo se enojó. Dijo: cuando vuelva, me voy a encargar de ti. Entonces Rashi le dijo: ahora te vas con un ejército entero. Vas a volver solamente con 2 caballos. Con 2 caballos. Y Godofredo volvió a Troá con 3 caballos. En el momento en que entró a la ciudad de Troá, se cayó una muralla y le mató el 3er caballo. Entonces, cuando llegó a ver a Rashi, vino como el rabino le había dicho, con 2 caballos. Esa es la leyenda. ¿Okay? Eso es lo que dice la leyenda. La historia cuenta que Godofredo se murió acá, en Jerusalén, y hay una discusión si está enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro o está enterrado en la dormición. ¿Dónde? Al lado del Kever David, donde está esa iglesia, que se llama la dormición. Hay quien dice que está enterrado allí debajo. ¿Sí? Y hay quien dice, además, todas son leyendas, no se sabe exacto. Que no, Godofredo sí existió, sí existió, lo que pasa es que no se sabe exactamente qué fue de él, hay mucho escrito de él. Y hay una leyenda que dice que cuando llega con los 2 caballos, porque él llegó con los 2 caballos, pero se volvió a venir otra vez a Israel, cosa así, que se volvió de vuelta. Entonces, cuando ve que lo que el Rab había dicho era verdad, entonces le dijo: bendíceme, dame una bendición. ¿Bien? Entonces la leyenda dice que Rashi le escribió este pasuk. Le escribió este pasuk, se lo envolvió, y Godofredo lo puso en una especie de cofre y se lo trajo. Y cuando murió, lo enterraron con el cofre, con este pergamino adentro. ¿Okay? ¿Escucharon de eso? Hay una leyenda, esa es la leyenda. ¿Okay? Entonces, donde esté la tumba de Godofredo hay que ir a abrirla y sacar el cofre, y eso es lo que está escrito ahí, lo escribió Rashi, de puño y letra. Hay otra leyenda muy interesante que ustedes, no sé si ustedes la conocen, no es leyenda, sino está escrito en el Talmud, que dice que una vez llegó una persona que no era judía, donde Shammai le dijo: quiero que me enseñes toda la Torá mientras esté parado en un solo pie. Le cogió un palo. Y no un palo, le cogió el nivel, él era constructor. Entonces tomó un nivel. ¿Saben lo que es el nivel? Eso para... que tiene como líquido. Que najón, y eso fue con lo que le pegó en la cabeza al que quería convertirse. Entonces fue donde Hillel y le dijo: quiero que pararme en un solo pie y me digas toda la Torá. Entonces le dijo: mira, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Eso fue lo que le dijo. Le dijo: el resto es explicación. Anda y estudia. Eso es lo que dice la Gemara en Masejet Shabbat. Shabbat me parece que aparece. Si no estoy seguro si es Shabbat o no, se lo podemos buscar. Los templarios tenían una tradición, que las personas que habían estado en Eretz Israel, cuando las enterraban con un pie doblado hacia arriba. ¿Me entienden? ¿Así? ¿Como acelerando? No, con el pie hacia arriba. ¿Pero la rodilla o solo el pie? No, la rodilla y el pie hacia arriba, así. Como si va a dar un paso. Que no se da un paso, así.
como el Goy le había dicho a Shammai que quería que le enseñara la Torah mientras estuviese así. Exacto. ¿Bien? Y así, el que estuvo acá, los templarios que estaban acá los enterraban así. Y Godofredo está enterrado así también. Con el cofre. Entonces, eso quiere decir que hay algo acá más oculto que hay que empezar a abrir sobre estas cosas. ¿Quién? Y puede ser, ¿quién? Porque ustedes saben además que hay una, bueno, ustedes son mujeres, no deben conocer, ¿no? Pero hay una prueba que los hombres hacen para saber si están borrachos o no. Se paran en un solo pie. Se paran en un solo pie. ¿Quién? Najón. Ahora, los templarios que son enterrados así también, porque ellos hacen como una efigie, los católicos hacen como una especie de estatua encima de la tumba, ponen el pie del tipo así como se los mostré acá, lo ponen que en la imagen de él, eso quiere decir que estuvo en Israel. Los que están enterrados simples así, con los dos pies derechos, quiere decir que no estuvieron acá. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué? Vamos a verlo en el próximo capítulo.